La fuente de la sabiduría. El libro de Proverbios, una joya de la literatura sapiencial de la Biblia, está repleto de enseñanzas atemporales que nos guían hacia una vida justa y plena. Atribuido principalmente al rey Salomón, estos proverbios bíblicos no solo reflejan la sabiduría de una época antigua, sino que también ofrecen consejos prácticos y espirituales para nuestra vida diaria. En esta reflexión, exploraremos la fuente de esta sabiduría y cómo podemos aplicarla en nuestra vida. La sabiduría de los proverbios comienza con un principio fundamental: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. Este temor no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Reconocer a Dios como la fuente de toda sabiduría nos coloca en el camino correcto para vivir una vida llena de propósito y significado. La interpretación de los proverbios nos muestra que la sabiduría comienza con una relación correcta con Dios. Los proverbios de Salomón nos enseñan que buscar la sabiduría es más valioso que cualquier riqueza material. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo deseable no puede compararse con ella, Proverbios 8:11. Este versículo resalta la importancia de valorar la sabiduría por encima de las riquezas. La aplicación de los proverbios nos lleva a priorizar la búsqueda del entendimiento y del conocimiento divino sobre cualquier otra cosa. Las enseñanzas de los proverbios son claras en cuanto a la importancia de adquirir sabiduría y entendimiento. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Aquí, se nos anima a buscar la sabiduría diligentemente y a invertir en ella como si fuera el bien más preciado. Las reflexiones sobre los proverbios nos invitan a considerar cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y recursos en la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría de los proverbios no solo se limita a cuestiones espirituales, sino que también abarca aspectos prácticos de la vida diaria. Los proverbios sobre la vida nos ofrecen consejos sobre cómo vivir de manera honesta, justa y humilde. Por ejemplo, Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad. Este versículo nos recuerda la importancia de vivir con integridad y honestidad. En el ámbito familiar, los proverbios sobre la familia nos proporcionan valiosas enseñanzas sobre la crianza de los hijos y las relaciones familiares. Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este consejo subraya la importancia de inculcar valores y sabiduría en los hijos desde una edad temprana. Además, los proverbios sobre la justicia nos llaman a vivir de manera justa y equitativa. Proverbios 21:3 declara: hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificio. Esto nos recuerda que nuestras acciones justas son más valiosas para Dios que cualquier ritual o sacrificio. En conclusión, la fuente de la sabiduría en los proverbios es Dios mismo. Los proverbios y enseñanzas de Dios nos guían hacia una vida plena y significativa, basada en la fe, el amor, la honestidad y la humildad. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, encontramos dirección, propósito y una conexión más profunda con la espiritualidad. Que busquemos siempre la sabiduría de los proverbios y la apliquemos en cada aspecto de nuestra vida. El principio de la sabiduría. El primer capítulo del libro de Proverbios nos introduce a uno de los conceptos más importantes y fundamentales, el principio de la sabiduría. En Proverbios 1:7 leemos: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo establece la base sobre la cual se construye todo el libro de Proverbios y, de hecho, toda la enseñanza bíblica sobre la sabiduría. El temor de Dios, como se menciona aquí, no se refiere a un miedo aterrador, sino a un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Es reconocer su autoridad, su poder y su amor. Este respeto reverente es el punto de partida para cualquier búsqueda genuina de sabiduría. Sin esta actitud de humildad y reverencia, es imposible alcanzar la verdadera sabiduría. La sabiduría de los proverbios se fundamenta en esta relación correcta con Dios. El libro de Proverbios nos presenta la sabiduría no solo como un conocimiento teórico, sino como una habilidad práctica para vivir de acuerdo con los principios divinos. Los proverbios de Salomón están llenos de consejos prácticos que abarcan todos los aspectos de la vida, desde la justicia hasta la honestidad, pasando por la fe, el amor y la humildad. La aplicación de los proverbios en nuestra vida diaria nos permite vivir de una manera que agrada a Dios y nos trae bendiciones. Las enseñanzas de los proverbios también nos advierten sobre el peligro de despreciar la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos,
Aquellos que rechazan la sabiduría, están destinados a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones necias. En contraste, aquellos que abrazan la sabiduría y siguen sus caminos encontrarán vida, éxito y prosperidad. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un ejemplo claro de la aplicación de los proverbios a nuestra vida diaria. La sabiduría de los proverbios no es algo que se adquiere de una vez por todas, sino que es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Debemos buscar la sabiduría con diligencia y estar siempre dispuestos a aprender y a corregir nuestros caminos. Proverbios 2, 3-5 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Esta búsqueda diligente de la sabiduría es esencial para nuestra vida espiritual y práctica. En resumen, el primer capítulo de Proverbios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esta reverencia y respeto hacia Dios son fundamentales para adquirir sabiduría y vivir una vida plena y significativa. Los proverbios bíblicos, con sus enseñanzas y consejos prácticos, nos guían en este camino de sabiduría, invitándonos a aplicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Advertencia contra los malos consejos. En el primer capítulo del libro de Proverbios, Salomón nos ofrece una advertencia clara contra los malos consejos. Proverbios 1, 10-19 nos advierte sobre los peligros de seguir a los pecadores y participar en sus acciones malvadas. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Proverbios 1, 10-11. Esta advertencia resalta la importancia de discernir y rechazar los consejos que nos alejan de la justicia y la rectitud. La sabiduría de los proverbios nos insta a tener cuidado con las influencias que permitimos en nuestra vida. Los proverbios de Salomón nos enseñan que nuestras compañías pueden tener un impacto significativo en nuestras decisiones y nuestro camino espiritual. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Proverbios 13:20. Este versículo destaca la importancia de rodearnos de personas sabias que nos guíen en el camino correcto. Las enseñanzas de los proverbios también nos recuerdan que seguir los malos consejos puede llevarnos a la destrucción. Proverbios 1, 18-19 dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esta advertencia es un llamado a considerar las consecuencias de nuestras acciones y a buscar siempre la sabiduría divina. La aplicación de los proverbios en nuestra vida diaria implica aprender a identificar y rechazar los malos consejos. Debemos desarrollar un oído atento a la voz de la sabiduría y un corazón dispuesto a seguirla. Proverbios 1:33 nos ofrece una promesa, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esta promesa nos asegura que, al seguir la sabiduría, encontraremos paz y seguridad. Los proverbios sobre la vida nos enseñan a valorar la integridad y la justicia. Debemos ser personas de principios, dispuestas a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos presiones externas. La sabiduría de los proverbios nos guía a tomar decisiones basadas en la rectitud y la honestidad. En el ámbito familiar, los proverbios sobre la familia nos exhortan a enseñar a nuestros hijos a discernir entre el bien y el mal. Debemos inculcarles los valores de la justicia, la honestidad y la humildad desde una edad temprana. Proverbios 22:6 nos recuerda, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta enseñanza es fundamental para criar una generación que siga los caminos de la sabiduría. Además, los proverbios sobre la justicia nos llaman a ser defensores de la rectitud y la equidad en todas nuestras relaciones. Debemos ser personas justas en nuestros tratos y decisiones, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Proverbios 21:3 nos recuerda, hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificio. Nuestras acciones justas son una forma de honrar a Dios y de vivir en armonía con su voluntad. En conclusión, el primer capítulo de Proverbios nos ofrece una advertencia vital contra los malos consejos. La sabiduría de los proverbios nos guía a discernir y rechazar las influencias que nos alejan de la justicia y la rectitud.
Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, encontramos paz, seguridad y una conexión más profunda con la sabiduría divina. Que busquemos siempre la sabiduría de los proverbios y la apliquemos en cada aspecto de nuestra vida. El valor de la sabiduría. El segundo capítulo del libro de Proverbios se centra en el inmenso valor de la sabiduría. Salomón nos insta a buscar la sabiduría con diligencia y a reconocer su importancia en nuestra vida. Proverbios 2, 1, 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría de los proverbios es presentada como un tesoro precioso que debe ser buscado diligentemente. La búsqueda de la sabiduría es una tarea activa que requiere esfuerzo y dedicación. Los proverbios de Salomón nos enseñan que la sabiduría no es algo que se adquiere de manera pasiva, sino que debe ser buscada con intención y perseverancia. Las enseñanzas de los proverbios también nos muestran que la sabiduría es más valiosa que cualquier riqueza material. Proverbios 2, 6-7 dice: Porque Dios da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Este versículo resalta que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que es un don precioso que nos protege y nos guía. La aplicación de los proverbios en nuestra vida diaria implica valorar la sabiduría por encima de las riquezas materiales. Debemos buscar la sabiduría con el mismo fervor con el que buscaríamos un tesoro escondido. Proverbios 2, 9-10 nos dice: Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma. La sabiduría transforma nuestro entendimiento y nos guía en el camino correcto. Los proverbios sobre la vida nos enseñan que la sabiduría nos protege de los caminos del mal y nos guía hacia la justicia. Proverbios 2:12 dice: Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. La sabiduría actúa como una protección contra las influencias negativas y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. En el ámbito familiar, los proverbios sobre la familia nos recuerdan la importancia de inculcar la sabiduría en nuestros hijos. Debemos enseñarles a valorar la sabiduría y a buscarla diligentemente. Proverbios 22:6 nos exhorta: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta enseñanza es fundamental para criar una generación que siga los caminos de la sabiduría. Además, los proverbios sobre la justicia nos llaman a vivir de manera justa y equitativa. Proverbios 2:8 dice: Es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Nuestras acciones justas son una forma de honrar a Dios y de vivir en armonía con su voluntad. En conclusión, el segundo capítulo de Proverbios nos enseña el inmenso valor de la sabiduría. La sabiduría de los proverbios nos guía a buscar la sabiduría con diligencia y a valorar su importancia en nuestra vida. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, encontramos dirección, protección y una conexión más profunda con la sabiduría divina. Que busquemos siempre la sabiduría de los proverbios y la apliquemos en cada aspecto de nuestra vida. Confianza en Dios. El tercer capítulo del libro de Proverbios nos invita a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Proverbios 3, 5-6 dice: Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta exhortación a la confianza en Dios es uno de los pilares de la sabiduría bíblica y nos guía hacia una vida de fe y dependencia en el Señor. La sabiduría de los proverbios nos enseña que confiar en Dios implica reconocer su soberanía y su amor por nosotros. La confianza en Dios no es una fe ciega, sino una seguridad basada en el conocimiento de su carácter y sus promesas. Los proverbios de Salomón nos recuerdan que, aunque nuestra propia prudencia pueda fallar, Dios siempre es digno de confianza y guía nuestros pasos con sabiduría y amor. Las enseñanzas de los proverbios también nos muestran que la confianza en Dios nos lleva a reconocer su dirección en todos los aspectos de nuestra vida. Proverbios 3, 7-8 dice: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este versículo resalta la importancia de humillarnos ante Dios y de buscar su dirección en cada decisión que tomamos. La aplicación de los proverbios en nuestra vida diaria implica confiar en Dios y buscar su guía en todas nuestras acciones.
Debemos reconocer a Dios en nuestros planes y decisiones, confiando en que Él enderezará nuestras veredas y nos guiará por el camino correcto. Proverbios 3, 9-10 nos exhorta: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este consejo nos recuerda la importancia de honrar a Dios con todo lo que tenemos y de confiar en su provisión. Los proverbios sobre la vida nos enseñan que la confianza en Dios nos lleva a vivir con integridad y justicia. Proverbios 3, 11-12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La sabiduría de los proverbios nos guía a aceptar la corrección de Dios y a confiar en su amor y su dirección en nuestras vidas. En el ámbito familiar, los proverbios sobre la familia nos exhortan a enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios y a buscar su guía. Proverbios 22:6 nos recuerda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta enseñanza es fundamental para criar una generación que confíe en Dios y siga sus caminos. Además, los proverbios sobre la justicia nos llaman a vivir de manera justa y equitativa, confiando en que Dios recompensa a aquellos que viven con integridad. Proverbios 3, 33-35 dice: la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Estas promesas nos aseguran que Dios es justo y que Él honra a aquellos que confían en Él y viven con justicia. En conclusión, el tercer capítulo de Proverbios nos invita a confiar en Dios con todo nuestro corazón. La sabiduría de los proverbios nos guía a reconocer la soberanía y el amor de Dios en todas nuestras decisiones y a vivir con integridad y justicia. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, encontramos paz, dirección y una conexión más profunda con la sabiduría divina. Que busquemos siempre la sabiduría de los proverbios y la apliquemos en cada aspecto de nuestra vida. El camino de los justos. En el cuarto capítulo del libro de Proverbios, se nos presenta una clara distinción entre el camino de los justos y el camino de los impíos. Proverbios 4, 18-19 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Esta comparación nos muestra la diferencia entre vivir en la luz de la sabiduría y caminar en la oscuridad de la necedad. La sabiduría de los proverbios nos enseña que el camino de los justos es un camino de luz y claridad. Los justos, aquellos que siguen los principios divinos y viven de acuerdo con la sabiduría de Dios, experimentan una vida de dirección y propósito. Los proverbios de Salomón nos recuerdan que la luz de la sabiduría nos guía y nos ayuda a ver claramente el camino que debemos seguir. Las enseñanzas de los proverbios también nos advierten sobre los peligros de caminar en la oscuridad de la necedad. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Este versículo nos muestra que aquellos que rechazan la sabiduría y siguen sus propios caminos están destinados a tropezar y caer. La sabiduría de los proverbios nos guía a evitar estos peligros y a caminar en la luz de la sabiduría divina. La aplicación de los proverbios en nuestra vida diaria implica elegir el camino de la sabiduría y rechazar el camino de la necedad. Debemos buscar la sabiduría diligentemente y permitir que guíe nuestras decisiones y acciones. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este consejo nos recuerda la importancia de proteger nuestro corazón y de llenar nuestra vida con la sabiduría de Dios. Los proverbios sobre la vida nos enseñan que el camino de los justos es un camino de integridad y justicia. Proverbios 4, 25-27 dice: tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. La sabiduría de los proverbios nos guía a vivir con integridad y a evitar los desvíos que nos alejan de la justicia. En el ámbito familiar, los proverbios sobre la familia nos exhortan a enseñar a nuestros hijos a caminar en la luz de la sabiduría y a seguir el camino de los justos. Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura. Esta enseñanza es fundamental para criar una generación que siga los caminos de la sabiduría y viva de acuerdo con los principios divinos.
Además, los proverbios sobre la justicia nos llaman a vivir de manera justa y equitativa, reflejando la luz de la sabiduría divina en nuestras acciones. Proverbios 4:18 nos recuerda, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este versículo nos asegura que, al seguir el camino de la sabiduría y la justicia, nuestra vida brillará cada vez más intensamente. En conclusión, el cuarto capítulo de Proverbios nos enseña la importancia de elegir el camino de los justos y de caminar en la luz de la sabiduría. La sabiduría de los proverbios nos guía a vivir con integridad y justicia, evitando los peligros de la necedad. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, encontramos dirección, protección y una conexión más profunda con la sabiduría divina. Que busquemos siempre la sabiduría de los proverbios y la apliquemos en cada aspecto de nuestra vida. Advertencia contra la inmoralidad. El quinto capítulo del libro de Proverbios nos ofrece una advertencia clara y contundente contra la inmoralidad. Proverbios 5, 3-4 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Esta advertencia resalta los peligros de caer en la trampa de la inmoralidad y la importancia de mantener la pureza y la fidelidad en nuestras relaciones. La sabiduría de los proverbios nos enseña que la inmoralidad tiene consecuencias destructivas. Los proverbios de Salomón nos recuerdan que, aunque la inmoralidad pueda parecer atractiva y tentadora en el momento, su resultado final es amargo y doloroso. Proverbios 5:5 dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Este versículo subraya la gravedad de las consecuencias de la inmoralidad. Las enseñanzas de los proverbios también nos muestran que la sabiduría nos guía a mantenernos alejados de la inmoralidad y a vivir en pureza y fidelidad. Proverbios 5:8 dice, aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Este consejo nos exhorta a evitar las situaciones y las personas que nos puedan tentar a caer en la inmoralidad. La sabiduría de los proverbios nos protege y nos guía en el camino de la rectitud. La aplicación de los proverbios en nuestra vida diaria implica ser vigilantes y cuidadosos en nuestras relaciones y acciones. Debemos buscar la sabiduría de Dios y permitir que nos guíe en nuestras decisiones. Proverbios 5:21 nos recuerda, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Este versículo nos asegura que Dios ve todas nuestras acciones y que debemos vivir de manera que honremos su presencia en nuestra vida. Los proverbios sobre la vida nos enseñan que la pureza y la fidelidad son esenciales para vivir en armonía con la sabiduría divina. Proverbios 5, 18-19 dice, sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. La sabiduría de los proverbios nos guía a valorar y disfrutar las bendiciones de una relación fiel y pura. En el ámbito familiar, los proverbios sobre la familia nos exhortan a enseñar a nuestros hijos la importancia de la pureza y la fidelidad en sus relaciones. Proverbios 5:1 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Esta enseñanza es fundamental para criar una generación que viva de acuerdo con los principios divinos y que evite los peligros de la inmoralidad. Además, los proverbios sobre la justicia nos llaman a vivir de manera justa y equitativa, manteniendo la pureza en nuestras acciones y relaciones. Proverbios 5:23 dice, él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Este versículo nos advierte sobre las consecuencias de la inmoralidad y la importancia de buscar la sabiduría y la corrección en nuestras vidas. En conclusión, el quinto capítulo de Proverbios nos ofrece una advertencia clara contra la inmoralidad y nos exhorta a vivir en pureza y fidelidad. La sabiduría de los proverbios nos guía a evitar las trampas de la inmoralidad y a buscar la pureza en nuestras relaciones. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, encontramos protección, dirección y una conexión más profunda con la sabiduría divina. Que busquemos siempre la sabiduría de los proverbios y la apliquemos en cada aspecto de nuestra vida. Gracias por acompañarnos hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas reflexiones. Que Dios te bendiga y te guíe en el camino de la sabiduría.